nuestra preocupación con respecto al uso del Internet es precisamente de que siga interfiriendo en la política de países amigos. No es, ¿Le toca a Ecuador decidir qué hace Assange en su no es Internet? delicado por parte de él y no es conveniente por parte de Ecuador que países amigos nos reclamen de que hay intervención. ¿Le han como por reclamado? ejemplo en elecciones, ¿cómo no? Lo hemos reclamado y le hemos países, dispuesto. perdón, ¿le han reclamado a Ecuador países por hacer esa intervención? Bueno, nos han manifestado que hay preocupación acerca de... ¿Qué países han reclamado? España, por ejemplo, que en el tema catalán, en el tema de Cataluña, y los Estados Unidos con respecto a sus elecciones. ¿Expresamente les han reclamado? Bueno, no nos han reclamado, porque al final nosotros no somos los causantes de aquello, pero sí nos han manifestado su preocupación. Desde luego la circunstancia de Manafort, que a usted ahora lo involucra por haberse reunido con Manafort. Usted, cuénteme de eso. Cuénteme de las reuniones con Manafort. Ahora hay la duda de si Assange se reunió o no con Manafort en el lugar en donde se encuentra. No, yo me reuní con Manafort. ¿Usted yo sí se reunió con Manafort? Me había ganado las elecciones y el señor Manafort fue con unos inversionistas chinos a pedirnos la posibilidad de que nosotros concesionemos la energía eléctrica del país. ¿Manafort en campaña haciendo eso? Manafort, inversionista? Manafort para ese momento había sido asesor del presidente Trump en las elecciones y no tenía ningún proceso. Eso sí bien claro. No tenía absolutamente ¿Y estaba en calidad de qué ningún con usted? proceso. Él iba como inversionista, porque parece que es un hombre adinerado o que tiene contacto con inversionistas. No como representante de Trump, no como parte de la campaña, no como asesor de nadie. En absoluto, Carmen. ¿Cuántas veces se reunió con Manafort? No, una. ¿Una? Fue unos 20 minutos que fue a la oficina de campaña donde yo estaba atendiendo y había ganado las elecciones y fueron estos inversionistas chinos llevados por el señor Manafort. ¿Qué información tiene el presidente de Ecuador sobre lo publicado por The Guardian respecto a reuniones de Manafort con Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres? No conozco. ¿No lleva una bitácora a la embajada? No conozco. ¿No saben quién entra en la embajada? Habría que consultar toda la bitácora completa. No es una cosa que... Se habrían dado cuenta, ¿no? Entiendo que sí. ¿Y lo sabía usted? Sí. No lo sabía. Me refiero, si hubiera ocurrido, lo sabría usted. Lo sabría, entre comillas, porque nosotros descubrimos que el señor Assange tenía gente dentro de la embajada que pertenecía al gobierno anterior y que seguramente le estaba ayudando en sus cosas. ¿Pudo haber ocurrido? Sí, pudo haber ocurrido. ¿Cree que ocurrió? Yo creo que no debo manifestar mi creencia, pero que pudo haber ocurrido, pudo haber ocurrido. ¿Y qué significado tendría para Ecuador que algo así hubiera ocurrido en la Embajada de Ecuador? Una reunión con un personaje vinculado pues, a un escándalo mayúsculo como el Russiagate. Yo creo que es un tema que le corresponde al gobierno y a la justicia norteamericana resolver. Estaba en territorio ecuatoriano porque la embajada eso es. Bueno, el señor Assange tiene derecho, tiene y podrá tener derecho a recibir visitas. No faltaba más, nosotros no podemos privar de ese derecho. ¿Cualquier visita? Bueno, sí, lo que pasa es que ¿Tiene restricciones o no tiene que para restricciones? cuando se hizo la visita, el señor Manafort no tenía ningún impedimento. Es lo mismo que pasó, algo que ocurría con... Bueno, entendemos la circunstancia y la gravedad del tema porque evidentemente Manafort, que ahora está en un proceso muy complejo, se ha declarado culpable de varias cosas, forma parte de la trama de presunta intervención rusa en las elecciones estadounidenses, nada más ni nada menos, y el papel de Wikileaks y de su fundador, Julian Assange, en ese tema, pues es muy delicado, muy grave. Y el componente Ecuador otro tanto, por eso la pregunta. Poca intervención pudimos haber tenido nosotros en aquello. Salvo poner el lugar. El señor Assange tenía, y más en el gobierno anterior, la posibilidad de reunirse con quien quisiera. Y así lo hacía. Inclusive recuerde, Carmen, que salía al balcón a hacer pronunciamientos públicos. Nosotros, en forma particular, no hemos respetado esos pronunciamientos públicos. Lo que no podemos tolerar es que se intervenga en la política. Vuelvo a recalcar, si hubo intervención en la política de Estados Unidos, es un acto deleznable. Al igual que tampoco hemos aprobado su intervención en la política española con respecto al problema de Cataluña.
Qué terreno tan delicado, porque al final de cuentas es un personaje que se encuentra asilado, protegido por el Estado ecuatoriano, y en todo caso el Estado ecuatoriano o su presidente en este caso pues está señalando que no podría hacer tal o cual cosa en su decisión. Bueno, nosotros hemos restringido cierto ¿Tiene tipo de restringida su derechos. libertad, en pocas palabras? Sí, o sea, cierto tipo de derechos No es un preso, que se es un creía que asilado. tenía el señor Assange. El que tenga libertad de expresarse públicamente, pues en cualquier tema que él desee, pero no en temas que inmiscuyan la política de otros países y principalmente países amigos. ¿Qué es Julian Assange para usted? ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpreta? Yo siempre he considerado inadecuado el hecho de que se intervenga correos privados de otras personas. Siempre lo considero inadecuado. Inclusive el presidente Correa tomó una decisión en base a un Wikileaks que me lo entregó el señor Assange con respecto a una embajadora que dio su opinión personal, entiendo, a su departamento de Estado con respecto a una autoridad, pero era un correo privado. Que dejó de serla con la revelación de Wikileaks. Y a la embajadora se la expulsó del país por ese correo privado. Entonces, yo creo que las personas tenemos derecho a la privacidad y que el momento en que se vaya a intervenir esa privacidad debe ser únicamente con autorización judicial. Quien hace eso no es una persona que caiga dentro de lo que yo considero el grupo de gente que practica valores humanos. Aunque estrictamente hablando lo que hizo Wikileaks al revelar la información, los cables de Wikileaks que le llegaron a Wikileaks, pues son cables, sí, secretos, de Estado, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con todas las comunicaciones de funcionarios y de agentes del Estado estadounidense, no de personas en lo particular, eran informaciones de Estado, política, informaciones, claro, y de política internacional, con su carga evidente de interés público mundial. No era la conversación privada de alguien con alguien, estrictamente hablando. Sí, eran conversaciones cerradas, pero del aparato de Estado norteamericano. Ahí está el tema. Bueno, la pregunta dentro de la ética más bien ¿es correcto que esto se haga? Pues esa es la polémica. ¿Y cuál será el alcance? ¿Cuál será el alcance? ¿Cuál es el límite? Claro, ese es un problema de las redes sociales, ¿no? Saber si es que tienen un límite o si es que definitivamente hay una patente de corso para que uno pueda hacer con las redes sociales lo que le dé la gana. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega? Claro, eso todavía no está definido. Inclusive, recordemos que Humberto Eco en una conferencia que tuvo, se prefirió pues a las personas que hacen este tipo de actividad como aberrante, ¿no? Como aberrante. Y yo un poco lo considero que sí. ¿Usted cree que es un delincuente? Eso lo tiene que determinar la justicia. ¿En su percepción? Yo creo que hace cosas incorrectas. ¿Delincuente? Para algunos es un héroe y para otros otra cosa. Pero lo que pasa es que ahora el límite entre lo incorrecto y lo delincuencial en las redes sociales no está claramente definido. Pero esto no es un tema de redes sociales, presidente. Este es un tema de información obtenida de los cables y de la comunicación del Departamento de Estado de los Estados Unidos con su relación internacional. La pregunta se la devuelvo, Carmen. ¿Es permitido eso? Es un tema de debate porque hay quien piensa que el interés público sobre la información contenida en los cables de Wikileaks rebasa cualquier otro tipo de afectación o incluso Entonces yo le contesto con su misma inteligente percepción. Es un tema de debate. El tema aquí para usted es la condición de Julian Assange. ¿Qué sucederá con este personaje en sus escenarios? ¿Qué puede pasar con él? Vuelvo a recalcar, nosotros protegeremos los derechos del señor Assange. ¿Estará ahí hasta en tanto ocurra qué? Sí, es por eso que estamos buscando una solución. Pero tiene que ser una solución, perdóneme, concertada. ¿Tiene que él decidir entregarse? ¿Perdón? ¿Tiene él que decidir entregarse? Si es que el gobierno británico, porque vamos a pedir que nos aclare, nos desagregue un poco la información que nos ha dado. Si es que el gobierno británico garantiza su vida, yo creo que lo que más le conviene es entregarse a la justicia británica. En lo que les van diciendo, ¿eso significaría para Assange unos meses de cárcel? Sí. Pero la entrega a los Estados Unidos. Ese es el tema. Así es. Y después de unos pocos meses de cárcel, la libertad. ¿La libertad? Sí, porque en
Inglaterra no tiene otra acusación Presidente, pero que si no eso sea fuera no tan... haberse presentado, porque Pero no se si el olvide tema que fuera así, inclusive ya se hubiera entregado. no se olvide que Suecia ya quitó la acusación, ya retiró la Por acusación. supuesto, lo que queda es de un tema violación. administrativo, pero Entonces, sí. en ese momento, la única acusación que pesa sobre él es de otros gobiernos con respecto a haber puesto en evidencia pública. Pero se acaba de revelar en Estados Unidos por error que hay imputaciones abiertas o por abrirse en contra de Assange en Estados Unidos. El tema es Estados Unidos, no la falta administrativa en Londres. En esencia, así es. Es por eso que es importante el pronunciamiento del gobierno británico. ¿Usted preferiría que se entregara a Assange y dejara a Ecuador fuera de la película? Por todas las razones. En primer lugar, porque le representa un ingente gasto a Ecuador. En segundo lugar, por el derecho del señor Assange, por los derechos del señor Assange. Más de 5 años en calidad de asilado, pues no es algo deseable para un ser humano. Y en tercer lugar, porque de acuerdo al gobierno británico, pues ellos jamás extraditarían a una persona a un país que corra peligro su vida. ¿Podría Rusia ser un factor en esta ecuación? Podría ser, pero eso ya es especular. Podría ser. Lo que pasa es que, bueno, ¿podría ser? Entonces especulemos, podría ser cualquier país. ¿Pero Rusia? No sé. Esa será una decisión del señor Assange y del gobierno británico si decide que pueda viajar allá.